Costa Toscana es el nuevo barco de Costa Cruceros de 182.500 toneladas impulsado por gas natural licuado, que reduce las emisiones a la atmósfera. Es gemelo del Costa Esmeralda, pero tiene algunas diferencias que iremos viendo a lo largo del vídeo. La piscina principal cubierta, la Spiaggia, es uno de los espacios más populares a bordo. Además de jacuzzis con una pared de cristal, tiene varias opciones gastronómicas de pago, como el Nutella Bar, la heladería Amarillo o la hamburguesería Street Food. En el exterior mi cámara se volvió loca con la luz y las imágenes no tienen la calidad que deberían, pero podemos ver prácticamente todos los espacios. Además de los fantásticos toboganes acuáticos, caminando hacia proa encontramos el bar de zumos de fruta Green. Y después llegamos a la piscina Versilia Beach. Ojo, porque mucha gente no llega a encontrar esta zona, que es realmente agradable, y que tiene además una zona de solarium semicubierto, y esta pequeña zona de solarium con jacuzzi en la cubierta 19. Volviendo hacia la zona trasera, en un lateral encontramos el Aperol Spritz Bar, muy cerca de las piscinas de popa. Esta es una de las dos piscinas de popa de los laterales. Y ya en la zona trasera o popa tenemos la Piazza dei Campo, con gradas y una pantalla gigante donde se organizan fiestas y actividades a lo largo del crucero. En uno de sus laterales hay una zona de juego infantil que conecta con el club infantil que está dentro. Aquí vemos un trocito del club infantil Squawk, y justo enfrente hay un buffet especial para familias con la comida que les suele gustar a los niños. Siguiendo hacia adelante, en esta cubierta 16 tenemos las instalaciones del gimnasio, muy completas. El spa tiene una sala de relax muy bonita y luminosa. Y además tenemos las habituales instalaciones de contraste frío-calor, con duchas tropicales, hamam, sauna seca y sala de nieve. En la zona del salón de belleza tampoco falta de nada. Barbería, sillones de pedicura, manicura y blanqueamiento dental. Bajamos a la cubierta 6 para comenzar nuestro recorrido por el interior en el atrio Colosseo, el punto de encuentro de Costa Toscana y donde además se organizan varios espectáculos y fiestas a lo largo del crucero. Si vamos hacia proa tenemos el Gran Bar Leonardo para tomar algo y disfrutar de música en directo. En proa está el Teatro Poltrona Frau Arena, más pequeño de lo habitual en otros barcos, porque la idea es que los pasajeros se repartan entre el espectáculo del Colosseo y el del teatro. Desde el Colosseo hacia la parte trasera del barco tenemos uno de los 5 restaurantes principales del barco, el Argentario, que está compartimentado en varias zonas con variaciones de la decoración. Vemos que tanto este restaurante como los demás tienen zonas de autoservicio, pensadas sobre todo para los desayunos y los almuerzos. En esta cubierta 6 también encontramos un área para reservar las excursiones especiales con expertos National Geographic y la zona My Tours para el resto de las excursiones.
Después viene un corredor en el que está una zona para ver y comprar las fotos que nos van haciendo los fotógrafos durante el crucero, y el restaurante Le Amphore, una novedad respecto al Costa Smeralda. Siguiendo hacia popa encontramos un corredor con un estudio fotográfico y la tienda de fotografía en lugar del Jazz Club que tiene el Costa Smeralda. Finalmente llegamos al restaurante La Maremma, prácticamente idéntico a Il Meneghino del Costa Smeralda. Es un restaurante en tonos cálidos muy agradable y acogedor, que también cuenta con zonas de autoservicio en los laterales para desayunos y almuerzos. Justo debajo, en la cubierta 5, encontramos el restaurante El Oliveto, para mí sin duda el más elegante. Subimos a la cubierta 7 que tiene hacia la parte delantera del barco la zona de tiendas y de atención al cliente, aunque como veis por los letreros, Costa da prioridad a la atención telefónica en lugar de la presencial. Para los que pagan los gastos con efectivo hay un cajero para recargar saldo. Cuando avanzamos hacia la zona del Coloseo tenemos a la derecha la barra de Susino, que ofrece sushi de calidad de pago tanto para tomar aquí como para llevar. Junto a él está el Campari Bar, uno de los más concurridos tanto de día como de noche, donde se sirven buenos cócteles. Pasando el casino encontramos una gran novedad, el Heineken Star Club and Bistro, un espacio donde además de tomarte una cerveza puedes pedir algo de comer, que tiene también un pequeño escenario para música en vivo y sin duda una atmósfera muy cosmopolita. Seguimos hacia popa por un corredor y llegamos al restaurante Osteria Vigneto, un concepto muy interesante que ya vimos en el Costa Smeralda. En este restaurante se sirven desayunos incluidos en el precio, mientras que en el resto del día, tanto para almuerzos como para cenas, tiene una selección de tapas de pago muy apetecibles. Este restaurante da acceso a una de las zonas exteriores más bonitas del Costa Toscana. En esta terraza de popa de la cubierta 7 encontramos el Infinity Bar, un lugar relajante con cómodos sillones y sofás, jacuzzis y la siempre maravillosa vista de la estela del barco en el mar. Me voy hacia adelante por el lateral para que veáis que aquí abajo también hay espacios exteriores y los curiosos balcones de algunos camarotes de la cubierta 8. Entro en la cubierta 8 a la altura del Coloseo y lo que veo es el nuevo Cartel Café, un café dedicado a la icónica marca de diseño italiano donde además de tomar algo puedes comprar alguno de sus objetos o mobiliario para que te lo envíen a casa. Hacia proa está la zona de restaurantes de pago del Costa Toscana, comenzando por la pizzería Pumiz Oro. En el restaurante Love cocinas tú mismo siguiendo los pasos de un chef. Alrededor de la Piazza dei Miracoli hay varios restaurantes y bares. En el espacio Bollicine Ferrari podemos degustar vinos y tapas. En la heladería Chocolatería Amarillo podemos pedir helados, tartas, chocolates y macarons. No podía faltar un bar deportivo donde estar pendiente de la competición que más os interese.
Y también está el restaurante Archipiélago, el más selecto del Costa Toscana, donde podemos elegir entre 3 menús diseñados por 3 chefs con estrella Michelin: el italiano Bruno Barbieri, la francesa Hélène Darroze y el español Ángel León. Otro restaurante para darse un capricho es el Teppanyaki, donde un chef cocina a la plancha y hace acrobacias con los ingredientes frente a los comensales. Vuelvo hacia atrás por un lateral y me voy a la última zona que nos falta por ver, el buffet La Sagra dei Sapori. Este sí, incluido en el precio del Costa Toscana, y donde podemos ver diferentes zonas de comida, que siempre está protegida por un cristal. Así que creo que cuando termine la pandemia, en este barco seguirá sirviendo la comida los tripulantes.